Bienvenidos al Club de Contadores. Como siempre, un inmenso gusto tenerle a todos ustedes acá en plataforma. Muchísimas gracias por la confianza y además estar conectados una vez más para seguir creciendo y seguir aprendiendo en estas distintas materias tributarias. El día de hoy estamos presentando la primera sesión de un seminario virtual bastante interesante referente al sustento de inconsistencias por incremento de patrimonio no justificado a la SUNAT. Y con nosotros está la doctora Mary Bamonde Quinteros, quien será la catedrática o la expositora de este curso. La doctora Quinteros, o la doctora Bamonde, como debí decir correctamente, es abogada de la Pontificia Universidad Católica. Además es magíster en Derecho Tributario y Política Fiscal en la Universidad de Lima, actualmente cursante de estudios en maestría de gestión empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente de impuestos de B&B Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal, ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Doctora Mary, como siempre, un inmenso placer tenerle en plataforma, acompañarle en esta capacitación, pero sobre todo que pueda estar en beneficio de nuestros suscriptores a esta fantástica capacitación. Sin más, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muchas gracias, Blanca. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos los miembros del Club de Contadores, a todos los asociados y a aquellas personas que por primera vez se están conectando a esta comunidad del conocimiento, a esta plataforma que pone a disposición de diversos cursos respecto a coyuntura y respecto ya a temas más profundos en materia tributaria. Hoy vamos a conversar de un tema que nos trae a todos un poco cabezones, porque la administración tributaria, pese a que no está emitiendo informes de forma muy frecuente, como lo solía hacer antes, que no está promulgando normas reglamentarias al paquete de reforma tributaria que se publicó el año pasado y que hoy se ha debatido también esta posibilidad de que se le otorguen facultades legislativas al Poder Ejecutivo, está actuando de forma bastante incisiva en la fiscalización a personas naturales. Y dentro de estas acciones de fiscalización, la administración tributaria se ha inclinado por realizar acciones inductivas a las personas naturales, notificándoles cartas inductivas o esquelas de citación en la que requiere a las personas naturales que no presentaron declaración jurada anual o que habiendo presentado esta declaración jurada anual, tienen movimientos que según el reporte del ITF, del Impuesto a las Transacciones Financieras, y la información que las entidades financieras han proporcionado a la administración tributaria, o también de la información con otras administraciones tributarias, estos contribuyentes han tenido ingresos, movimientos bancarios provenientes del exterior, depósitos en sus cuentas bancarias que no se condicen con las rentas declaradas. En tal sentido, la SUNAT estuvo notificando cartas inductivas y paralelamente también a otros contribuyentes ya por cuantías más altas, las esquelas de citación. Las cartas inductivas estuvieron referidas y están referidas a la omisión en la presentación de la declaración jurada anual, ¿no? Aquellos sujetos que, de acuerdo al monto de sus ingresos, tenían que presentar declaración jurada anual y no lo hicieron, y las esquelas de citación en las que ya SUNAT en el anexo 1 y el anexo 2 acota incremento de patrimonio no justificado que estaría detectando la administración tributaria que no se condicen con las rentas de primera, con las rentas de segunda categoría, con las rentas de trabajo que pueda haber declarado el contribuyente. Cuando estas acciones inductivas, estas cartas inductivas o estas esquelas de citación no son respondidas o siendo respondidas, no guarda consistencia nuestra respuesta, no se presenta documentación o presentándola, esta documentación es insuficiente, posteriormente la administración tributaria inicia este procedimiento de fiscalización, ya segura
de que hay medios probatorios insuficientes presentados en una acción inductiva y por tanto busca aplicar ya directamente el procedimiento de incremento de patrimonio no justificado como un acto que no va a poder ser modificado por el contribuyente. ¿Sí? Entonces, estas acciones inductivas, estas esquelas de citación, tienen en toda circunstancia que ser respondidos. Tiene que ser respondido con fundamentos de hecho y con fundamentos de derecho. ¿Hasta cuántos periodos hacia atrás la administración tributaria puede recurrir? Es el periodo, hasta el plazo de prescripción. A la fecha, la administración tributaria nos puede requerir nuestros estados de cuenta, que acreditemos el origen de nuestros fondos, de nuestros depósitos que tenemos en el banco, incluso de los gastos que hemos realizado o de los financiamientos que hemos recibido, ya que los hemos destinado por todos los ingresos recibidos durante los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. ¿No? Entonces, esa información es la que debemos nosotros almacenar. ¿Por qué? Porque hay un límite temporal. La facultad de la administración tributaria en sí para determinar la deuda tributaria de una persona natural, de una sociedad conyugal, de una sucesión indivisa que no está declarando las rentas percibidas, abarca la SUNAT dentro del plazo prescriptorio. Entonces, y este contribuyente, dentro del límite material de esta facultad de fiscalización de la administración, tiene derecho a presentar todo tipo de medios probatorios y que sean merituados, que sean evaluados, que esto sea, si es que la administración tributaria no considera de que los medios probatorios presentados por el contribuyente son válidos, deben señalarlos de forma precisa, ¿no? Y debe señalar por qué el medio probatorio presentado no le resulta fehaciente. Asimismo, el contribuyente tiene todo el derecho de poder señalar de que este origen de las rentas no se generan o no se vinculan a una actividad como persona natural sin negocio, sino que todos los movimientos bancarios que la SUNAT puede haber detectado están vinculados a su generación de rentas de tercera categoría. Todos estos alegatos son parte de los derechos que nosotros podemos ejercer dentro de una acción de fiscalización. Y por acción de fiscalización no solamente nos restringimos a este procedimiento de fiscalización, sino incluso en estas esquelas de citación, en estas cartas inductivas. En principio, nosotros como contribuyentes, en el marco del Código Tributario, tenemos la obligación de facilitar a la administración tributaria que nos requiera la documentación y debemos exhibirlo y presentarlo por el medio que la SUNAT nos esté indicando. Desde el año 2020, la Administración Tributaria incorporó la respuesta de estas esquelas de citación y las cartas inductivas a ser presentadas a través de SUNAT Operaciones en línea, ¿no? Entonces, ha creado todo un sistema mediante el cual el contribuyente formula los descargos, lo presenta a través de mesa de partes virtual y se crea el expediente virtual electrónico. Entonces, la SUNAT, en función a toda esta información que nosotros le proporcionamos y a la que ya ha recibido declaraciones, ha recibido libros contables, ha recibido información de otras entidades administrativas. Entonces, la administración va a procesar toda esta información de los comprobantes de pago en nuestras adquisiciones, y ahora que los comprobantes son electrónicos, la administración tributaria sabe a quién le compramos, por qué le compramos, cuánto le compramos, los viajes que realizamos, los lugares donde nos hospedamos. También tiene la información de SUNAT respecto de las propiedades que podemos comprar y que están inscritas, la información de las municipalidades, porque recordemos que no toda propiedad necesariamente está inscrita en SUNAT, pero es posible que con solo un contrato de compra-venta uno pueda inscribirse como contribuyente ante una municipalidad porque es poseedor de un inmueble. Entonces, esa información es proporcionada a la SUNAT. Y a partir de esa fuente de información, la SUNAT determina qué es lo que, qué rentas, qué ingresos está teniendo este contribuyente y verifica, ¿el contribuyente presentó declaración o no la presentó?
Entonces, si es que no la presentó, aquí ya verifica y dice, bueno, hay una omisión a la presentación de la declaración jurada. Y en esta omisión de la presentación de la declaración jurada, suele acotar SUNAT que probablemente se tratan de rentas de trabajo no declaradas, y por rentas de trabajo, la ley del impuesto a la renta señala que tenemos las rentas como trabajador independiente, las rentas como trabajador dependiente. O también hay un movimiento en este estado del ITF que dice que hay dinero que proviene del exterior y que podemos tener renta de fuente extranjera, y SUNAT en estas escalas de citación explícitamente lo señala. Cuando nosotros enviamos dinero al exterior o cuando hemos recibido dinero, porque ambos movimientos son los que aparecen en estas escalas o en la fiscalización, y SUNAT nos cuestiona, acá hay rentas de fuente extranjera que no las declaraste. O puede ser que el contribuyente sí declaró, pero existe una inconsistencia entre esa declaración y el reporte del ITF, o existe una inconsistencia entre los consumos que este contribuyente realiza, porque todos los fines de semana o todos los días pues almuerza en restaurantes lujosos, tiene gastos, es miembro de determinados clubes, tiene gastos muy suntuosos, pero los montos de los ingresos declarados son ínfimos, ¿no? O adquiere vehículos pues de alta gama y no tiene la capacidad, según SUNAT, de rentas declaradas para poder ostentar toda esa cantidad de vehículos y o propiedades. Entonces, la administración tributaria lo que hace es decidir si es que le va a iniciar inicialmente una esquela de citación o un incremento de patrimonio no justificado. Una fiscalización en el marco del incremento de patrimonio no justificado. Me corrijo ahí en la precisión de los términos. Y esta fiscalización la puede realizar como una fiscalización parcial, como una fiscalización definitiva, pero ya la administración tributaria va directo a señalar, bueno, acá este contribuyente tiene muchos ingresos, tiene muchos consumos y muchos desembolsos que no se obedecen a las rentas que ha declarado. Entonces, iniciada esta acción de fiscalización de la administración tributaria, también se abre y nace este derecho de probar del contribuyente. Este derecho a probar, que es un derecho constitucional, que el Tribunal Constitucional en una sentencia del año pasado señaló que, por ejemplo, cuando se le sigue una fiscalización a un contribuyente y toda la fiscalización de incremento de patrimonio no justificado fue notificado única y exclusivamente a través del sistema de SUNAT operaciones en línea y no a través del domicilio fiscal como una notificación física, en esta jurisprudencia el Tribunal Constitucional dice, SUNAT, tú además de notificar a una persona natural al inicio de un procedimiento de fiscalización en la casilla SOL, tienes que también notificarle a través de su domicilio fiscal. Si no lo has hecho, estás vulnerando este derecho de probar, este derecho al debido procedimiento. Esta sentencia no es de un precedente obligatorio y lamentablemente pues se suscribe solamente a ese caso. Pero este derecho a probar no requiere solamente o que sea validado por un ente judicial, sino que la Ley de Procedimiento Administrativo General lo ha reconocido como tal y genera al contribuyente este derecho de que el contribuyente pueda presentar distintos medios probatorios para acreditar el origen de sus rentas. Y es eso de lo que va a tratar este curso. Este curso, en el marco de poder atender una fiscalización o una esquela de citación, vamos a revisar jurisprudencia porque este material está armado en función a las normas, en función a la jurisprudencia y cómo hemos ido nosotros absolviendo estas esquelas de citación es que tenemos que acreditar el origen de los fondos, de dónde proviene y además del origen de mis fondos, a qué gastos los he destinado. Que esos fondos que yo he tenido para adquirir esos bienes o esos consumos o esos gastos haya tributado. O si es que yo he derivado dinero al exterior, que ese dinero, lo que presume la administración tributaria, es que está generándome una renta de fuente extranjera. Y lo que yo tengo que probar es que probablemente esa renta no existe esa renta de fuente extranjera.
Y la norma establece que por renta de fuente extranjera yo solo puedo tener las ganancias y no se me permite traer pérdidas. Entonces tengo que probar el origen, de dónde sale el dinero y a qué lo destino. Y para probar esta documentación, este derecho, esta validez de mis ingresos que han tributado, yo me puedo valer de distintos tipos de documentos. Pero cuando se trata de un documento que viene del extranjero o que está en otro idioma, tengo que traducirlo, debe tener una traducción certificada y haber pasado por el consulado. La Administración Tributaria ha planteado en su cartilla anual y en su cartilla de incremento de patrimonio no justificado algunos supuestos con los que un ingreso común que muchas personas reciben son las famosas remesas del extranjero. Y si bien es cierto, la modificación que se introdujo con el decreto legislativo 1527, que ha entrado en vigencia el 1 de enero de este año y su reglamentación, prevén que cuando se reciben donaciones o liberalidades, dependiendo de la cuantía, se puede acreditar con un medio probatorio que genere certeza, un medio probatorio fehaciente. La Administración Tributaria señala que si es que es una remesa del exterior, esta remesa debe contar con una declaración jurada de la persona que está remitiendo el dinero en el exterior, y esa declaración jurada debe ser validada por el consulado. ¿Es un medio probatorio que la ley está señalando, la ley del impuesto a la renta? No. ¿Que el reglamento está exigiendo como el único medio probatorio que podría acreditar que una remesa no es incremento de patrimonio no justificado? No, no lo ha señalado. Pero este es el documento que la Administración Tributaria está señalando. Este sería el documento fehaciente que acredite que el ingreso que tú estás recibiendo es una liberalidad, es una donación de tu papá, de tu mamá, de tu tío que te quiere regalar dinero del exterior, y que en principio las donaciones que nosotros recibimos como personas naturales no están grabadas con el impuesto a la renta ni califican como incremento de patrimonio no justificado siempre que cuenten con un documento de fecha cierta. Es esta visación del consulado que es el que SUNAT interpreta, que convierte esta declaración jurada en un documento de fecha cierta. ¿Sí? Entonces, ya con la modificación del decreto legislativo 1527, en el que se establecen documentos que van a probar con los que podemos desvirtuar que los ingresos que hemos recibido en cuentas no estarían generando un incremento de patrimonio no justificado, nos está remitiendo a la existencia de este tipo de documentos de fecha cierta, que si bien es cierto en el marco del Código Tributario del artículo 125, nosotros podemos presentar cualquier tipo de documento para desvirtuar que no es un incremento de patrimonio no justificado, este decreto legislativo 1527 me está señalando, presenta cualquier documento, sí, pero dependiendo de qué es lo que quiere sustentar, que sea un documento fehaciente o un documento de fecha cierta. ¿Sí? Entonces, esa es el limitante que restringe esta gama de medios probatorios en los que nos permite el 125 se encuentra solo cuando queremos desvirtuar incremento de patrimonio no justificado. Este incremento de patrimonio no justificado en verdad se atribuye única y exclusivamente a las personas naturales. ¿Sí? A las personas naturales, entendidas estas como sucesiones indivisas, como sociedades conyugales. No vamos a verificar el incremento de patrimonio no justificado para personas que generan rentas de tercera categoría como tal o personas jurídicas. Entonces, en el marco del derecho a probar se va a encontrar estas pruebas electrónicas o todo tipo de documentación, pero tenemos ciertas limitaciones para acreditar o desvirtuar este incremento de patrimonio no justificado. Dentro de la resolución de superintendencia 106-2020, que regula el procedimiento seguido por la SUNAT para requerirnos información en el marco de las acciones inductivas, establece como requisito la Administración Tributaria que los medios probatorios que vamos a presentar en estas acciones de verificación tienen que estar acompañados siempre de argumentos legales,
de argumentos legales y argumentos de hecho. Tanto es así que en el anexo de las esquelas de citación señala que indiquemos la fundamentación legal de por qué no hemos considerado esos ingresos como ingresos grabados o por qué no hemos presentado esta declaración. Y además debemos acompañarla con documentación sustentatoria, ¿no? Y dentro de esta documentación sustentatoria ya hemos mencionado todo documento fehaciente y que sea de fecha cierta en cierto